Pues hoy vamos a continuar en nuestra serie de estudios sobre el Evangelio de Marcos. Así es de que, ¿por qué no me acompañas al libro de Marcos? Vamos a seguir en el capítulo 4 de Marcos. Y es muy interesante la palabra de Dios. Y todo lo que Dios tiene para nosotros es maravilloso. Marcos capítulo 4. Esta mañana el pasaje que estudiaremos en la palabra de Dios tiene una pregunta bien interesante que hacernos. Es una pregunta muy importante que requiere que seamos bien honestos con nosotros mismos y que respondamos con mucho cuidado y que respondamos con mucha sinceridad. La pregunta es, ¿en verdad le crees a Dios? Y antes de que puedas responder muy a la ligera, me gustaría que exploramos el pasaje de esta mañana y que a lo largo de los próximos minutos podamos explorar cuáles son todas estas variables y poder responder con más exactitud, con más precisión a esta pregunta. Entonces, acompáñame con tu Biblia, por favor, a Marcos capítulo 4, versículo 35. Hermanos y hermanas, esta es la palabra de Dios. Dice, aquel día, cuando llegó la noche, les dijo, está hablando de Jesús, pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca, y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento, y echaba las olas en la barca, de tal manera que ya se anegaba. Y él estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal. Y le despertaron y le dijeron, Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose, reprendió al viento y dijo al mar, calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y les dijo, ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro, ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Y hasta aquí vamos a leer la palabra de Dios. Padre Celestial, te damos gracias esta mañana. Y reconocemos delante de ti, Dios, que venimos delante de tu presencia con corazones que necesitan urgentemente de ti. Señor, habla a nuestras vidas. Toca nuestra mente, pero toca también nuestro corazón, Señor. Ayúdanos a responder adecuadamente al llamado de tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Mira, este pasaje es muy conocido, ¿no? Cuando Jesús calma la tempestad. Hasta tenemos canciones, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Puedes tener paz en la tormenta. Tenemos cantos, hemos escuchado montones y montones de sermones acerca de cuando Jesús calma la tempestad. Pero yo quiero que hoy veamos algo con mucha claridad. Quiero que veamos qué es lo que Marcos nos quiere decir cuando pone esta historia en su evangelio. ¿Qué es lo que nos quiere contar? Y primero quiero que veamos qué es lo que estaba pasando. Porque Jesús estaba enseñándole a la gente, les había contado algunas parábolas, ¿te acuerdas? La parábola del sembrador, la parábola del reino de Dios, todas estas parábolas de la semilla de mostaza. Y llega la noche y les dice a sus discípulos, pasemos al otro lado. Y entonces se suben todos al barco o están todos en el barco y empiezan a navegar. Y al poquito tiempo que empiezan a navegar, ¡pum!, se desata una tormenta de viento tremenda. Literalmente el mar estaba siendo echado adentro de la barca, imagínate. Dice que las olas golpeaban tanto que se estaba hundiendo. El agua se les metía a la barca por todos lados, está la tormenta, todo lo que dan. Estos hombres están aterrados, corriendo de un lado para el otro y de repente voltean y Jesús está dormido. En la parte de atrás del barco hay un cojincito ahí y dice que tiene su cabeza sobre el cojincito, sobre el cabezal, está durmiendo el Señor. Y llegan los discípulos y mientras toda esta conmoción está ahí, van y lo despiertan. Y Jesús se despierta, calma la tempestad y se hace grande bonanza. El mar se pone calmadito como espejo y luego les da un jalón de orejas a los discípulos por su falta de fe. Y el relato termina con los discípulos haciéndose una pregunta. ¿Quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Qué interesante historia, ¿no? Pero déjame decirte algo que espero que nos sirva de ayuda mientras tratamos de entender
lo que Dios quiere decirnos con esto. Mucha gente, cuando ve este tipo de relatos en la Biblia, siempre quieren encontrarle a lo mejor algún tipo de moraleja, o quieren encontrarle a lo mejor algún tipo de significado alegórico a todas estas historias. Moralejas y cosas que a lo mejor no tienen nada que ver con lo que Dios quiere decirnos con este pasaje. Y yo sé que tú me has escuchado muchas veces hablar acerca de David y Goliat, ¿verdad? Y cómo tuercen y forzan el pasaje y la famosa prédica, destruye a tu gigante, ¿no? Y todo este tipo de cosas alegóricas. Y se abusa mucho de los pasajes en la palabra de Dios. Y este es uno de esos pasajes. Para darte un ejemplo, alguien pudiera decir, bueno, es que la barca simboliza nuestra vida. Y mientras vivimos en esta vida, invariablemente vamos a encontrar tormentas. Y las tormentas van a venir y van a azotarnos con gran fuerza. Y vamos a sentir que nos hundimos. Y esa es la vida. El problema con esa explicación para esta parábola es que, sí, la barca es tu vida y hay tormentas. ¿Y Jesús? Durmiendo. Como que no checa, ¿verdad? No checa con lo que la palabra de Dios nos dice. No tiene sentido. Otros dicen, no, lo que pasa es que este pasaje nos dice que estamos teniendo problemas, pero cuando tengas problemas, antes de correr con Dios, tienes que hacer todo lo que está de tu parte por salir adelante. Y cuando ya hiciste todo lo que está de tu parte y entonces no puedes, entonces ve y despierta a Dios y pídele que te ayude, para que entonces Jesús venga y esté contigo y te ayude. Y es algo interesante, pero el problema con ese punto es que la palabra de Dios nos dice que separados de Dios nada podemos hacer. Quiere decir que Jesús siempre ha estado con nosotros, incluso cuando estamos dando lo mejor de nosotros. Él está ahí. Hay otra interpretación que escuché en una ocasión que decía que la barca es tu vida y que en la vida siempre vamos a tener problemas y que entonces van a venir tormentas que van a intentar hundir tu barco. Y esas tormentas van a ser violentas contra tu vida, contra tu barca, pero si Jesús está en tu barco, ya la hiciste. Entonces, invita a Jesús a tu corazón, invita a Jesús a tu vida para que puedas salir victorioso en las tormentas. ¿Hay algo de malo con eso? No, no tiene nada de malo, es cierto, necesitamos a Jesús, necesitamos que venga a nuestra vida. Pero ¿será cierto que eso es todo lo que Dios quiere decirnos con este pasaje? De hecho, si te pones a pensar, a los pobres discípulos no les hubiera pasado el tener que experimentar toda esa tormenta si Jesús no hubiera ido en su barco. ¿Me explico? O sea, porque Jesús iba en su barco les pasó todo lo que les pasó. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos entonces? Déjame ayudarte. Todas estas opciones son bonitas, todas estas opciones se oyen bien. Pero tenemos que pensar qué es lo que Dios quiere enseñarles a esos hombres que andaban con Él. Definitivamente no era un mensaje de invita a Jesús a tu vida porque ellos creían en Jesús. Ellos andaban con Él. Tampoco era un mensaje de haz lo que puedas y cuando ya no puedas pídele ayuda a Jesús porque ellos no fueron a pedirle ayuda a Jesús. ¿Te diste cuenta? No fueron a pedirle, fueron a reclamarle. ¿Te fijaste? Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? ¿Te fijaste en ese pasaje? O sea, andan corriendo de un lado para el otro, están tratando de echar el agua fuera de la barca y todo, y voltean y Jesús dormidote. Señor, ¿qué onda? Nos estamos ahogando. Despiértate, ayúdanos. Nos vamos a hundir. No fueron a pedirle ayuda, sálvanos de la tempestad. Ni por aquí les pasó que Jesús iba a calmar la tempestad. Ellos dijeron, ahora sí, ya no la hicimos. Hasta aquí llegamos. Aquí se acabó el ministerio. Ahora, tampoco creo que Dios les quisiera enseñar con una tormenta que en la vida tendremos problemas. No creo que esa haya sido la enseñanza. Te voy a decir por qué. Porque estos hombres estaban bajo el yugo del Imperio Romano. Estaban siendo explotados por una nación imperialista, por un grupo de extranjeros. Los oprimían sus propios connacionales, los oprimían los propios líderes religiosos de su nación. Sabían perfectamente
que los 365 días del año iban a tener problemas y 366 si era año bisiesto. De veras. Incluso más adelante vamos a leer que estos hombres fueron perseguidos, fueron golpeados, fueron maltratados y finalmente los mataron violentamente. Ellos sabían que iban a tener problemas en la vida. Este pasaje no se trata de los problemas en tu vida. Entonces, ¿de qué se trata? Mira lo que está haciendo Marcos. Marcos es el que escribe este relato inspirado por el Espíritu Santo. Primero nos cuenta la parábola del sembrador. Luego nos cuenta una serie de parábolas acerca del reino de Dios. Nos dice que el reino de Dios ya está aquí. Nos dice que tenemos que abrir los ojos para verlo, abrir los oídos para escuchar. Y luego inmediatamente después nos cuenta que Jesús calma una tempestad. Después de esto, después del relato de la tempestad, nos platica del endemoniado gadareno, ¿te acuerdas? Cruzan en la barca al otro lado y viene un endemoniado gadareno con una legión de demonios y el Señor echa fuera a los demonios, se van a los cerdos y se despeñan ahí por un desfiladero. Y luego del endemoniado gadareno y que Jesús echa fuera a todos estos demonios, nos platica de una mujer que está enferma de flujo de sangre desde hace 12 años, que ningún médico ha podido ayudarle, y viene esta mujer con Jesús y Jesús la sana. Y Jesús sana la enfermedad de esta mujer que nadie pudo sanar. Y después de que nos cuenta esto, nos cuenta de un hombre que se llama Jairo que viene corriendo a pedirle ayuda a Jesús. Su hija muere y viene Jesús y resucita a la hija de Jairo. ¿Te das cuenta lo que Marcos está haciendo? Marcos nos está diciendo ahora, mira, Jesús calmó la tempestad. Jesús tiene control sobre todo lo natural, sobre toda la creación, sobre sus elementos, pero no nada más tiene autoridad sobre la naturaleza, tiene autoridad sobre el mundo espiritual, sobre los demonios. Y no nada más eso, tiene autoridad sobre la enfermedad. Y no solo tiene autoridad sobre la enfermedad, sino que tiene autoridad sobre la vida y la muerte, porque acaba de resucitar a una niña. ¿Te das cuenta lo riquísimo de este pasaje? Es increíble lo que Marcos quiere que tú y yo hagamos y lo que quería que los lectores en el primer siglo, quienes iban a leer su evangelio, entendieran. Lo que quería que hiciéramos es que respondamos a la pregunta que hacen los discípulos en la barca. Mira el versículo 41. Y se decían el uno al otro, ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? ¿Quién es el que puede controlar los elementos, el que puede controlar los demonios, el que puede controlar la enfermedad, el que puede controlar la vida y la muerte? ¿Quién es? Déjame darte una pista en el Salmo 89, versículo 8. Fíjate lo que dice, te lo voy a leer. Oh Jehová, Dios de los ejércitos, ¿quién como tú? Poderoso eres, Jehová, y tu fidelidad te rodea. Tú tienes dominio sobre la braveza del mar. Cuando se levantan sus ondas, tú las sosiegas. ¿Qué es lo que quiere Marcos? Marcos quiere que tú y yo entendamos que Jesús es Dios. Y antes de que suspires y digas, yo estoy del otro lado, yo ya sé que Jesús es Dios. Déjame decirte que los discípulos también pensaban eso antes de la tormenta. ¿Te acuerdas en el capítulo 1, cuando Jesús llama a Pedro y llama a los discípulos que están pescando? Jesús hace un milagro, le dice a Pedro, echa las redes al mar. Habían dado pescando y no había pescado nada. Y le dice, vuélvelas a echar, las echa y las redes se rompían de tantos peces. Y dice Lucas capítulo 5 que cuando Pedro ve todo esto, voltea con Jesús y le dice, apártate de mí, Señor, porque soy un hombre pecador. Reconoce que Jesús es Dios. Y sin embargo, después de la tormenta lo oímos preguntar, ¿quién es este? Que aún el viento y el mar le obedecen. ¿Te das cuenta? Están igual que los que no creían en Él. En el primer capítulo de Marcos le traen a Jesús a un endemoniado, un hombre que traía un espíritu inmundo. Y en el versículo 24 empieza este endemoniado. ¿Qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? Has venido para destruirnos, sé quién eres, el Santo de Dios. Y dice el versículo 25 que Jesús le reprendió diciendo, cállate y sal de él.
Y el espíritu inmundo, sacudiéndole con violencia y clamando a gran voz, salió de él. Y todos se asombraron de tal manera que discutían entre sí diciendo, ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta que con autoridad manda aún a los espíritus inmundos y le obedecen? Lo que te estoy tratando de decir es que los discípulos creían en Jesús, pero era una fe de dientes para afuera. Era una fe que no había sido probada. Es como el cuento ese de la ramita, estoy seguro que lo han escuchado, de un señor que está colgado de una ramita en un desfiladero, ¿no? Y que, Señor, ayúdame, y ahí colgado de una ramita. Y que oye la voz de Dios que le dice, ¿confías en mí? Sí, Señor, confío en ti. Suéltate de la ramita. ¿Realmente le crees a Dios? A lo que voy es a que muchas veces confiamos en Dios o decimos que confiamos en Dios, que Él tiene cuidado de nosotros, que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien, y nos aprendemos los versículos y se los decimos a nuestra familia y lo creemos fuertemente. Pero cuando las cosas se ponen duras, entonces sí nos dan ataques de pánico, nos deprimimos, estamos tristes, nos sentimos mal y andamos como loquitos corriendo de un lado para el otro sin saber qué hacer, porque creemos que estamos solos contra el mundo. ¿Sabías que no estás solo? No me digas amén así nada más, escúchame. ¿Sabías que no estás solo? Jesús dijo que no estamos solos, que Él está con nosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Y te pregunto si lo sabías, porque si tú sabías que Jesús está contigo, ¿cómo entonces puedes tener miedo? Una vez estábamos en un centro comercial, había muchísima gente. Y Sebastián, mi hijo, el segundo de 3, estaba chiquitito. Y andaba por ahí, un poquito lejos de donde estábamos nosotros, yo lo estaba viendo. Y en unos minutos más me alejé un poquito, me cambié de lugar. Pero yo lo seguía viendo a él, pero él me dejó de ver a mí. Y entonces voltea y no me ve. Y hubieras visto su rostro, se transformó. Empezó a agitarse, empezó a voltear con violencia de un lado para el otro, desesperado, no sabía qué hacer. No vio a su papá y estaba pues prácticamente desesperadísimo. Y yo cuando me di cuenta de cómo estaba, nomás le pegué un grito, ¡Sebastián! Oyó mi voz, me volteó a ver, corrió a mí, se me agarró de la pierna así, ¡uah! Y empezó a llorar y hasta con sollozos. Yo, ¿qué tienes, hijito? ¿Te asustaste, verdad, campeón? Sí, Y llore. No tengas miedo, chiquito. No tengas miedo. Aquí estoy. Sí, papito, ya estoy bien. Ese día Sebastián no me soltó la mano en todo el día. Estaba agarrado de mi mano con todas sus fuerzas. Pero, ¿cuándo has visto a un niño que esté agarrado de la mano de su papá asustarse de esa manera? Nunca. ¿Por qué? Porque sabe que va de la mano de su padre. No tienes nada que temer si Dios está contigo. Déjame decirte algo más. Muchas veces podemos tener un gran conocimiento intelectual de Dios. Gracias. Puedes saber muchos versículos, puedes saber muchas cosas, pero tu fe y mi fe necesita ser fortalecida. ¿Te fijaste lo que dice el versículo 34? Mira el versículo 34, dice, sin parábolas no les hablaba, aunque a sus discípulos en particular les declaraba todo. Los discípulos eran los que tenían acceso a Jesús. Los discípulos eran a los que le contaba lo que significaban las parábolas, los que sabían qué onda con el Mesías, los que tenían ese acceso de primera mano. Eran los discípulos. ¿Cómo pues es que los que están todos amedrentados y tembeleques son los discípulos? ¿Por qué?
porque necesitamos que nuestra fe sea puesta a prueba, que sea madurada. Mira, hay mucha gente que tiene la idea de que las tormentas vienen a su vida porque desobedecieron a Dios. Yo no sé si tú sabías, pero ese no siempre es el caso. Es cierto, sí, Jonás terminó en una tormenta porque desobedeció a Dios. Pero estos discípulos están en la tormenta porque obedecieron a Dios. ¿Te diste cuenta de eso? Imagínate, un buen número de ellos eran pescadores, eran hombres de mar, conocían este ambiente, habían visto tormentas en su vida, pero la que estaban viviendo les dijo, quítate que ahí te voy. Estaban paniqueadísimos. ¿Te diste cuenta de su reacción? Yo creo que muchos de nosotros reaccionamos de la misma manera que ellos, ¿no? ¿Por qué, Dios? ¿Por qué? ¿Por qué a mí? ¿Por qué te llevaste a mis papás, Dios? ¿Por qué me diste este hijo tan desobligado? ¿Por qué, Señor? ¿Por qué a mí este diagnóstico? ¿Por qué? ¿Por qué no me puedes ayudar a mí? ¿Por qué no haces algo por mí? Pero ¿sabes algo? Hermanos, esas son reacciones de quien no ha conocido verdaderamente a Dios, de quien no ha comprendido la soberanía y la omnipotencia de Dios, de que Dios tiene cuidado de nosotros. Fue Job el que le dijo a su esposa, después de haber perdido a sus hijos, después de haber perdido a sus hijas, después de perder todas sus riquezas, después de tener una enfermedad horrible que le atacó desde la punta del pie hasta la punta de la cabeza, viene con su esposa y le dice, Job, ¿qué? ¿Recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? Esas son las palabras de alguien que ha aprendido a confiar en Dios. ¿Te acuerdas de Ruth? Su suegra Noemí se le murió el marido, se le murieron los 2 hijos y ella reconoció que eso estaba de acuerdo al propósito de Dios. Y más adelante Ana, la mujer que no podía tener hijos, la mamá de Samuel, cuando finalmente Dios le concede el tener a su hijo, dice estas palabras: del Señor viene la muerte y la vida. Él nos hace bajar al sepulcro, pero también Él nos levanta. El Señor da la riqueza y la pobreza, humilla, pero también enaltece. Levanta del polvo al desvalido y saca del basurero al pobre para sentarlos en medio de príncipes y darles un trono esplendoroso. Es lo mismo que explica el salmista. Salmo 37, 23 dice, escucha esto por favor. El Señor afirma los pasos del hombre cuando le agrada su modo de vivir. Podrá tropezar, pero no caerá porque el Señor lo sostiene de la mano. Amén. Si sabes que Dios va sosteniéndote de la mano, ¿a qué le tienes miedo? Antes de la tormenta, Jesús dijo, vamos a pasar al otro lado. Eso debe ser suficiente para que en tu vida y en mi vida tengamos paz. El saber que tenemos la palabra de Dios. La palabra de Dios que nunca miente. La palabra de Dios que es fiel. Porque Dios es fiel. Dios cumple lo que dice. Jesús dijo que pasarían al otro lado. ¿Y qué crees? Pasaron al otro lado. Jesús dijo que resucitaría al tercer día. ¿Y qué pasó? Resucitó. Jesús dijo que no nos dejaría solos y envió a su Espíritu Santo para que esté con nosotros todos los días de nuestra vida. Jesús dijo que un día iba a volver por todos aquellos que creen en Él. ¿Y sabes algo? El Señor no tarda. El Señor va a volver por cada uno de nosotros. No le saques a las olas. Créele a Dios. Créele a Dios. Él es fiel. Amén. Bueno, ya vimos cómo respondieron los discípulos, ¿verdad? Con enojo, con terror. Pero ¿te fijaste cómo respondió Jesús? El Señor, me encanta porque el Señor con su autoridad
Reprende al viento, reprende al mar. ¿Qué es lo primero que hace? Les resuelve el problema, ¿no es cierto? Ellos vienen y el Señor resuelve el problema. Y déjame decirte algo. Cuando los problemas vienen porque estás obedeciendo a Jesús, hay problemas que vienen porque somos cabezones, porque no obedecemos, porque andamos por ahí haciendo cosas que no debemos. Bueno, ese sufrimiento no es el sufrimiento que le agrada a Dios. Pero cuando hay problemas que vienen a tu vida por obedecer a Dios, puedes tener la seguridad, toda la seguridad del mundo, que Dios se va a hacer cargo. ¿Por qué? Porque tú le crees a Dios. Seguro has escuchado de la liberación del pueblo de la esclavitud de Egipto, ¿te acuerdas? ¿Quién les dijo que se fueran al desierto? Dios. ¿Y qué les pasó por hacerle caso a Dios? ¿Te acuerdas? Por un lado estaban rodeados con el ejército de la potencia mundial de la época. Los implacables soldados de Egipto venían con una meta en la cabeza: exterminar a cada uno de los israelitas. Y por el otro lado, el Mar Rojo. ¿No tenían para dónde correr? ¿Quién los metió en ese problema? Dios. Dios los metió en ese aprieto. ¿Sería un problema? ¡Un problemón! Y mira lo que les dice Dios en Éxodo 14. No temas, estad firmes y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros. Porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis. Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. ¿Por qué? Porque Dios es lo que hace. Los libra, engrandece su nombre, muestra sus maravillas, nos muestra su poder. Una y otra y otra y otra vez nos muestra que Él es Dios y que podemos confiar en Él. Podemos confiar en Él con nuestras vidas, podemos confiar en Él con nuestras pertenencias, podemos confiar en Él con todas las cosas, pase lo que pase. Por eso Jesús calma la tempestad. Pero la regañiza que les pone a los discípulos después tiene que ponernos a pensar un poquito. Mira lo que les dice en el versículo 40. Les dice: ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Mira, en el griego en el que se escribió el Evangelio no había signos así de exclamación y todo. No podemos saber si la manera en la que Jesús les dijo esto. ¿Estaba molesto Jesús? ¿Por qué están amedrentados? ¿Por qué no tienen fe? No sabemos. A lo mejor estaría decepcionado. ¿Por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? O a lo mejor estaba asombrado. ¿Por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? No sabemos con exactitud cuando leemos el Evangelio. Pero yo creo que fue una experiencia tan poderosa para estos hombres, porque después de que el mar se calma, que se hace grande bonanza, viene Jesús y les dice estas palabras. Y dice Marcos que estos hombres que estaban amedrentados, dice que temieron con gran temor. Yo no sé si tú sabías esto, pero una cosa que a Dios no le gusta es nuestra incredulidad. Él es Dios. Debería de ser suficiente para nosotros que Él diga algo para creerlo. Pero nosotros somos un poquito cabezones. ¿Te acuerdas de Tomás? Tomás, el de hasta no ver, no creer. ¿Te acuerdas de él? Cuando Jesús está resucitado, viene delante de Tomás y le dice: a ver, Tomás, ven. Pon aquí tu dedo y mira mis manos. Y acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Dice el versículo 28, entonces Tomás respondió y le dijo: Señor mío y Dios mío. Y Jesús le dijo: porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Y justo después de esto, el apóstol Juan agrega estas líneas. Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida
en su nombre. Quiero hacerte una pregunta. ¿Le crees a Dios? ¿En verdad le crees a Dios? Porque si le crees a Dios, Él dijo que todo aquel que invocara el nombre de Jesús será salvo. Y dijo también que nada nos puede separar de su amor. Tribulación o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada. Nada nos separará del amor de Dios en Cristo Jesús. De manera que si le crees a Dios, yo creo que podemos decir como el salmista: en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Señor, me haces vivir confiado. Amén. ¿Por qué no te pones de pie? Déjame orar por ti. Padre Celestial, qué gran confianza y qué gran seguridad nos das en tu palabra. Señor, porque el sabernos en las manos del Todopoderoso es suficiente para vivir confiados. Padre, porque tú has mostrado una y otra vez tus maravillas, tu fidelidad, tu grandeza, tu amor, tu misericordia, tu piedad, tu gracia, tu grandeza, Señor. Yo te doy gracias, Dios, porque te empeñas en hacernos saber que eres un Dios bueno, que tiene planes de bienestar y de prosperidad, que tiene un propósito que alcanzaremos, Señor, en tu presencia. Señor, yo te pido que cada uno de nosotros esta mañana podamos salir de este lugar con una fe renovada, con una certeza de en quién hemos creído. Padre, gracias porque nunca nos has soltado de tu mano. Gracias, Señor. Yo te pido que si alguno de nosotros nunca ha venido delante de ti a arrepentirse de sus pecados y a decirte: Dios, yo quiero que me tomes de la mano, yo quiero caminar contigo. Señor, que toques su corazón, que guíes sus pasos a ti. En el nombre de Jesús.